Antes lo daba por muerto. Ah, y yo le respondía que el autor había muerto pero había dejado la obra antes. Claro, sí. Que Bartés pedía que no se relacionara siempre el autor con la obra, porque claro. la obra Es que de alguna manera cuando el autor escribe, cuando el autor termina de escribir, Claro, ya está. No hay que conectarlo todo claro, existe, pero también, por ejemplo, qué sé yo, también el autor, por ejemplo, para los directores es una figura, no es una figura muy grata el autor vivo. Es mucho más tranquilo trabajar con autores muertos. Yo casi siempre trabajo con autores muertos. Gracias por la diferencia. Por eso, mirá que piropo que te hago. Casi te mato, pero porque para mí el autor terminó de escribir, ahí ya está, eso ya está, ahora pasa a otro lado, que es donde yo quiero escribir arriba de eso que escribió el autor, ¿no? Porque también hay como una lectura también de que se cree que para un realismo muy realismo, por ahí los directores son más que, no admiten tanto que escriban ahí arriba, vos lo sabés eso. Son como pasatistas, ¿no? Porque el autor pone, porque el autor dice, porque el coso, mira la didascalia, la didascalia hace la mierda ya, rompela entonces, tachala toda. Yo generalmente laburo así porque creo que se pasa a otro lado, ¿no? Y bueno, Sí, ahora ya está. ahora volviendo, claro, pero volviendo también a esta cosa de ¿quién es el autor? Si el autor está muerto, si el autor, lo que decían, sin obra no hay autor, sin autor no hay obra, quiero decir, ¿no? Lo que dice, que bueno, que ahí Bartis salió en su obra también de Bartolo, en la última cuestión parte mucho de eso, de ese refrán que hay en actores, pero el autor es inevitable que haya así, porque, por ejemplo, Bartolo dice que enseñan con la famosa frase de el actor-autor, ¿no? Digamos, la dramaturgia del actor. Eso es para mí una macana, también otra macana, porque el autor es inevitable, o sea, salga de una improvisación, salga de donde sale, Claro, esos van a ser los autores. Está la función autor. Esa es la función del autor, es esa. O sea, hay cierta también modernidad con el 2000 y qué sé yo, se empezó como a hablar de un autor, de romper esa figura del autor, pero se trae otra, o sea, ese rol está, o sea, ¿de quién es el teatro? Porque la pelea es un poco de quién es el teatro, ¿de quién es? De los autores, muy bien, de los actores, de los de curso. El teatro no es de nadie. Claro, o de todo. Eso se tiene que dejar de romper las pelotas con eso. Porque es como que no es de nadie, De todo, del Bueno. actor, del director, de lo que sea, del que sea. O sea, pero es como que eso hay como una pelea. Entonces también el actor también se pone como en ese lugar y los que más que hemos salido de eso son los directores, ¿no? Pero también hoy día... Es económico también, al final. Porque es dinámico. Cobra en actores al final. Pero también pasa que el director, por ejemplo, queda como al margen de eso, pero en realidad, si hablame de los teatros del siglo XX, y son todos teatros de director, son todos teatros de idea. O sea, no lo podés concebir sin Stanislavski, no lo podés concebir sin Brecht, sin Meyerhold, sin... la miro la que quieras, ahí está... Y los directores de los teatros. el afuera, la idea. No sé si me explico. Sí, estoy de acuerdo con vos. No sé, vos qué pensás en relación a esto, ¿no? Que ese tema a mí, por ejemplo, me inquieta. No, y el siglo XX trajo una nueva figura también, que es la del dramaturg alemana, que yo estudié en Alemania, así que yo conozco muy bien el tema de los teatros alemanes. En Alemania, por ejemplo, hay teatros estaduales. Dice que cada estado tiene plata para la cultura. Ajá. Y tienen grandes teatros y grandes elencos fijos. Hay también teatro privado, pero menor. Entonces, cuando Brecht, por eso, ¿por qué Brecht escribía obra para 20 actores? Porque si llevaba una obra con 3 actores, se la tiraban por la cabeza. ¿Qué hacemos con los demás actores?
contratados que tenemos. Entonces, el dramaturgo es el tipo que según lo nombran director de un teatro, o es una figura que trabaja con el director del teatro, que es la que hace la programación. Y la programación tiene que ver con un montón de factores, ¿no? También puede ser pedirle a un autor una obra sobre un determinado tema, ¿no? Entonces aparece esta figura del dramaturgo, que es una persona que tiene que saber de todo, saber cómo se escribe, saber de sociología, de Es política. un curador, va. Es un curador, sí, exactamente. Bueno, trajo esa nueva figura. Y a mí lo que me gustó es lo que dijiste, no el teatro no es de nadie, o es de todos, sino que según como sea la estructura del teatro, y de ese particular teatro, habrá una figura dominante. Por ejemplo, durante 20 años, creo, no me acuerdo cuánto, el San Martín tuvo una figura dominante que fue Quibestay. Quibestay venía de la crítica y a dirigir una revista. Y él durante mucho tiempo decidió la programación del Teatro San Martín. Y a la vez era director, un poco autoritario, elegía lo que él quería, pero bueno, consiguió dar una jerarquía muy grande al San Martín. La gente iba muchísimo al teatro. Armó un elenco estable. Armó también en un momento un elenco estable. Muy bien, ahí está, también. En cambio, ahora, ¿cuál es la estructura del teatro argentino? Por eso te digo, primero que no hay permanencia. Es muy difícil crear un grupo en este momento. Los grupos se forman para un espectáculo y se disuelven. ¿No es cierto? No se puede armar un grupo estable. Entonces, ni siquiera en los teatros oficiales. Entonces, ¿a quién se convoca? Por ejemplo, suponete que dirigimos un teatro, vos y yo. Entonces, de pronto, ¿a quién convocamos? De pronto decimos, sería bueno llamarlo a este director, que es un tipo que está surgiendo, ahora que es interesante, y preguntarle qué le gustaría hacer en el teatro, por ejemplo. Entonces lo citamos y él, ay, tengo una gana loca de hacer Otelo, qué sé yo. Bueno, nosotros analizaríamos si vale la pena hacer Otelo. Pero un poco eso se hace, Ricardo. Sí. Vos viste que los teatros Sí. están funcionando, por ejemplo, San Martín te dice, o el Cervantes, traigan proyectos. Todo el mundo lleva sus proyectos Bueno, ahí. también puede No ser. están, dice, muy rara vez están haciendo ahora de que te pidan a ver qué querés, o También que te podría digan ser por qué con un usted no dirige autor. tal cosa. También podría ser, pero llamar a un autor y decirle, bueno, vos que tuviste tal éxito el año pasado, ¿tenés una obra Sí, sí. que nos podés dar para hacer este año? Pero generalmente es lo primero, ¿no? Bueno, traiga proyectos. ¿Cómo nace un proyecto para llevar un teatro oficial? Estamos hablando de teatros oficiales por ahora, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo nace un proyecto? Y nace de la conjunción entre un director solo con textos, de un autor que busca un director, de un actor que quiere hacer determinada obra y busca un director, ¿no? Hay 20 maneras, pero es lo que voy a decir. Un director o un autor con chance a ser elegido. Bueno, ese Sí, es otro bueno. tema. Estamos hablando en teoría, después si nos van a elegir Sí, sí. o no. No, pero vos sabés, Están los uno amigos. también cuando busca, Sí, tanto claro.